Bienvenidos a este vídeo de introducción a Power BI. Este vídeo está desarrollado por Stratevi, una empresa española con sedes en Madrid, Barcelona, Alicante y Sevilla. En Stratevi estamos especializados en la gestión e implantación de proyectos de Business Intelligence, Big Data y Machine Learning. A su vez, somos partners de Microsoft. ¿Qué es Power BI? Power BI es una solución de análisis empresarial basado en la nube desarrollada por Microsoft. Esta aplicación permite, mediante informes interactivos, visualizar datos y compartir información con toda la organización. Se compone principalmente de dos componentes: una aplicación Windows de escritorio llamada Power BI Desktop, un servicio online llamado Power BI Service. Estos componentes están diseñados para crear, compartir y consultar información de negocio de la forma que más se ajuste a su actividad. La forma en que se utilice Power BI puede basarse en función de su situación. Por ejemplo, puede usar Power BI Desktop para crear informes y consultar posteriormente esta información en un panel en el servicio de Power BI. Cada componente de Power BI está disponible para todos, permitiendo dar independencia al usuario final frente a analistas y profesionales IT como en otras herramientas. A continuación, vamos a ver los componentes de Power BI. Power BI Desktop es una aplicación de escritorio gratuita que se instala en su ordenador, permitiéndole conectarse, transformar y visualizar datos. Con Power BI Desktop puede conectarse a múltiples fuentes de datos diferentes y combinarlas en un modelo de datos. Este modelo de datos le permite crear imágenes que puede compartir como informes con otros usuarios dentro de su organización. La mayoría de los usuarios que trabajan en proyectos de Business Intelligence utilizan Power BI Desktop para crear informes y luego el servicio de Power BI para compartir sus informes con otros. Para descargar el programa debemos acceder a la página oficial powerbi.microsoft.com. Seleccionamos Productos y en el desplegable pulsamos sobre Power BI Desktop. En esta nueva página recomendamos seleccionar donde dice Consulte las opciones de descarga e idiomas disponibles y descargar el programa seleccionado con el idioma preferido. Para descargar se nos presentan dos opciones que debemos elegir en función de la arquitectura que tenga nuestro ordenador, de 64 o 32 bits. Si no sabemos cuál de las dos tiene nuestro ordenador, accedemos al explorador de archivos y con botón derecho sobre este equipo seleccionamos Propiedades. En esta nueva ventana podemos ver el tipo de arquitectura. En nuestro caso es de 64. Volvemos a la página anterior y seleccionamos nuestra opción. Pulsamos en Siguiente y se iniciará la descarga. Una vez finalizada, pulsamos sobre ella y comenzará la instalación. Seleccionamos idioma y pulsamos Siguiente. Aceptamos los mensajes que aparecen por parte de Windows. Aceptamos términos y condiciones y seleccionamos la ruta donde queremos instalar el programa. Pulsamos en Instalar y esperamos a que finalice. Ya hemos instalado Power BI Desktop. Al abrir el programa por primera vez, nos pedirá que iniciemos sesión. Ahora mismo cerraremos las dos ventanas que nos aparecen para primero explicar la herramienta. Esta es la pantalla principal de la aplicación. Existen tres vistas que se seleccionan en la barra lateral izquierda. La primera, Informe, es la vista donde crearemos los informes. Tenemos el lienzo, donde desarrollaremos el informe. La barra de filtros, que nos indica los filtros que se están aplicando sobre el informe o gráfico.
los gráficos que tenemos disponibles y las tablas con los campos que los componen. En segundo lugar, tenemos datos. En esta vista es donde podemos ver las tablas, medidas y otros datos de nuestro modelo de datos asociados al informe. También podremos realizar transformaciones. Por último, tenemos relaciones. En esta vista podemos ver y manejar las relaciones entre las tablas que componen nuestro modelo. Para seguir explicando la herramienta, vamos a realizar un ejemplo. Y para ello utilizaremos dos archivos Excel con información de ventas de vehículos y otro con información de comunidades autónomas y provincias. Para cargar la información de estos Excels, nos situaremos en la pestaña de inicio de la sección superior y pulsaremos en Obtener datos seleccionando la opción de Excel. Navegamos hasta donde se encuentran nuestros archivos y seleccionamos Venta vehículos. Si nuestro archivo tuviese más de una hoja, seleccionaremos la que nos interese y nos aparecerá una previsualización de la información. Si fuese necesario hacer alguna modificación sobre los datos, pulsaríamos en Transformar datos. Si no es necesaria ninguna modificación, pulsaremos en Cargar. Una vez cargada, vemos que ya nos aparece la tabla en las tres vistas. Repetimos esta misma acción con el otro Excel. Cuando previsualicemos la información, nos daremos cuenta que hay un registro en blanco que no nos interesa cargar, por lo que le damos a Transformar datos. Se nos abrirá una nueva ventana que es el editor de Power Query. Aquí es donde se realiza el tratamiento de datos. Seleccionaremos la tabla en cuestión para eliminar el registro vacío. Con la tabla seleccionada, situándonos en la pestaña de inicio, localizamos la opción de quitar filas y una vez aquí, seleccionamos quitar filas en blanco. Veremos cómo ha desaparecido la fila. Pulsamos arriba a la izquierda en cerrar aplicar para hacer efectivos los cambios. Ya que los nombres de las tablas no son muy representativos, vamos a renombrarlas. A una de ellas la llamaremos ventas y a la otra comunidades autónomas. Esta acción puede realizarse desde cualquiera de las tres vistas. También pueden renombrarse los nombres de los campos. Como podemos observar, en la tabla de ventas aparece la provincia, pero no la comunidad autónoma, por lo que vamos a establecer una relación entre las dos tablas para poder llegar a analizar las ventas por comunidad autónoma. Para ello, nos situamos en la vista de relaciones y arrastramos el campo provincia de una de las tablas sobre el campo provincia de la otra. Una vez hecho esto, veremos que se ha establecido una relación entre las dos tablas, indicándonos el tipo de relación que hay entre ellas. En este caso, nos indica que es una relación de muchos a uno, lo que significa que en una tabla las provincias aparecen muchas veces, mientras que en la otra solo una vez. En Business Intelligence, este tipo de relaciones es común cuando creamos un modelo de estrella. Este modelo se caracteriza porque existe una tabla central llamada tabla de hechos, donde encontramos aquellas situaciones que queremos medir y analizar. En este caso, esa es la tabla de ventas. Y alrededor de la tabla de hechos se encuentran las tablas de dimensiones, que es aquella información en base a la que queremos medir esos hechos. En este caso tenemos una dimensión que es la tabla de comunidades autónomas. Veamos esto con un ejemplo. Situémonos en la vista de informe. Vamos a empezar a crear gráficos con los datos que acabamos de importar. Para empezar, vamos a seleccionar un gráfico de tipo tabla y seleccionamos, por ejemplo, línea del producto y la cantidad. Podemos seleccionarlos o arrastrar a donde pone valores. Vemos cómo es capaz de sumar todas las cantidades por líneas de producto. Si nos fijamos a la derecha, hay campos que aparecen con un símbolo de sumatorio. Esto indica que por defecto se van a sumar. Si queremos cambiar la naturaleza del campo que se ha establecido por defecto, debemos seleccionar dicho campo y modificar la propiedad resumen en el apartado de herramientas de columnas.
En este caso vamos a modificar tanto año como mes, ya que si los añadimos a la tabla observamos cómo los está sumando, y esto no es lo que se quiere para analizar año y mes. Si cuando añadimos un campo sobre un gráfico y realiza alguna agregación que no debería, podemos pulsar sobre él con el botón derecho y modificar su funcionamiento. Ahora mismo tenemos una tabla con la línea del producto, año, mes y la cantidad vendida. Vamos a crear gráficos que nos muestren esta información de forma más sencilla. Seleccionamos un gráfico de tarta y añadimos los campos de línea de producto y cantidad. Ahora seleccionamos un gráfico de columnas agrupadas y añadimos los campos de año y coste. Seleccionamos otro gráfico, en este caso un trimap, con los campos vendedor y ventas. Si interactuamos con los valores dentro de los gráficos, veremos cómo el resto se recalculan para mostrar la información relacionada. Existe también un gráfico filtro para establecer qué información se muestra en el informe. Lo seleccionamos y añadimos el campo provincia de la tabla Comunidades Autónomas. En este caso tenemos dos opciones, que sea un menú desplegable o una lista. También en la sección formato del gráfico podemos activar la selección múltiple para seleccionar más de una opción a filtrar. En la parte baja de la vista podemos gestionar las páginas del informe. Primero vamos a renombrar esta página. La vamos a llamar portada. Con botón derecho también nos aparecen más opciones. Tenemos la opción de duplicar la página. También podemos ocultarla para que luego en el servicio de Power BI no se muestre, eliminarla o reordenarla. Vamos a crear una nueva página y la llamaremos mapa. Seleccionamos el gráfico de tipo mapa y añadimos el campo Comunidad Autónoma de la tabla Comunidades Autónomas. Y añadimos campo cantidad de la tabla de ventas. Vemos que existen por lo menos un par de comunidades autónomas que nos sitúa fuera de España, por lo que vamos a intentar solucionar esto. Seleccionamos el campo Comunidad Autónoma y en herramientas de columnas vamos a establecer su categoría de datos a estado o provincia. La localización ha mejorado, pero nos sigue situando La Rioja en otra localización. Para solucionar esto, vamos a realizar tratamiento de datos. Situándonos en la vista de datos, seleccionamos Crear nueva columna. Se nos abre un editor de texto en el que escribiremos lo siguiente. Utilizaremos la función concatenate. Abriremos paréntesis y entre comillas dobles pondremos Spain y una coma. Pondremos un punto y coma y haremos referencia al campo Comunidad Autónoma de la tabla Comunidades Autónomas. De esta forma, se nos está creando un nuevo campo en el que aparece la palabra Spain y a continuación la comunidad autónoma. De esta forma, añadiéndolo al gráfico, estaríamos forzando a Power BI a que localice bien la comunidad autónoma. Como en la tabla inicial de ventas solo disponíamos del campo de provincia y no del de comunidad autónoma, vamos a conseguir analizar la información por comunidad autónoma gracias a la relación de tablas que hemos establecido antes, ya que es capaz de relacionar la provincia con su comunidad autónoma correspondiente.
Siguiendo en el gráfico de mapa, vamos a añadir debajo del campo Comunidad Autónoma el campo de provincia. Al hacer esto, podemos observar que nos han aparecido unos nuevos botones arriba a la derecha del gráfico. Esto es porque acabamos de crear una jerarquía. Una jerarquía es una forma de estructurar la información con campos que tienen relación entre sí. Estos nuevos botones sirven para bajar o subir en la jerarquía. Ahora mismo estamos en el primer nivel de la jerarquía con comunidad autónoma. Si marcamos la flecha hacia abajo y seleccionamos cualquier comunidad autónoma, veremos que profundizamos en la jerarquía llegando hasta provincia y viendo cómo los valores de la cantidad se han recalculado para cada una de las provincias. Si tuviésemos más nivel de detalle sobre las ventas realizadas, como por ejemplo la ciudad donde se ha realizado la venta, podríamos seguir profundizando la jerarquía. Para volver al estado anterior, pulsamos sobre la fecha hacia arriba. Para explicar los otros dos botones, vamos a volver a la portada. En el gráfico de columnas, debajo de año, vamos a añadir mes. Ahora vemos que si profundizamos, accede a los meses del año en cuestión. Volvemos atrás y pulsamos sobre las dos líneas paralelas hacia abajo. Esta opción lo que permite es profundizar en el nivel de jerarquía sin tener en cuenta el nivel anterior. Y por el contrario, la última opción nos permite profundizar en el siguiente nivel respetando el nivel anterior. Vemos cómo aparecen año y mes, mientras que en el anterior solo aparecía el mes. Ya por terminar de explicar los botones que aparecen en un gráfico, vemos que existen otros tres botones comunes a todos ellos. El primero, con forma de embudo, nos indica si sobre un gráfico hay aplicado algún filtro en concreto, ya que además de utilizar un gráfico filtro, podemos aplicar un filtro de forma exclusiva a un gráfico. Seleccionamos la tabla y vemos que en el apartado de filtros aparecen todos los campos que se utilizan, indicando que se están utilizando todos los valores que contienen. Para filtrar, por ejemplo, vamos a seleccionar cantidad y le indicaremos que solo queremos aquellos que sean mayores que 1000. Si nos situamos ahora en el botón del embudo, vemos que nos indica el filtro que haya aplicado sobre él. También podemos añadir filtros a nivel de página. Vamos a arrastrar a esta sección el campo de año y le indicamos que sea mayor a 2003. Veremos que en toda la página ha desaparecido el año 2003. Quitamos el filtro y lo volvemos a añadir, pero en la sección de todas las páginas. Ahora este filtro se aplica a todas las páginas que hay en el informe. El siguiente botón, en forma de cuadrado, amplía el gráfico para verlo con más detalle. Por último, los puntos suspensivos nos muestran todas las opciones de un gráfico. La primera opción consiste en exportar la información del gráfico a un archivo CSV. La siguiente opción permite mostrar datos, nos expande el gráfico mostrando adicionalmente en forma de tabla la información representada en el gráfico. La opción quitar elimina el gráfico. La opción destacados resalta el gráfico de forma momentánea. Orden descendente y orden ascendente nos permite modificar el orden en que se muestran los datos. Y la opción ordenar nos permite cambiar el campo por el cual se está realizando la ordenación. Power BI permite la creación de nuevas medidas. Para la creación de estas nuevas medidas, recomendamos crear una nueva tabla donde van a residir. Seleccionamos la opción de especificar datos en la pestaña de inicio y creamos una tabla con una columna vacía que posteriormente vamos a eliminar.
Con botón derecho sobre cualquier tabla seleccionamos la opción de crear nueva medida y se nos abre un cuadro de edición. El lenguaje utilizado para la creación de métricas se llama DAX. Este lenguaje se define como una colección de funciones, operadores y constantes que se pueden usar en una fórmula o expresión para calcular y devolver uno o más valores. Vamos a crear una métrica que sea el máximo valor del campo coste. Primero le damos un nombre a la métrica, seguido de un símbolo de igualdad y la operación que se va a llevar a cabo. Vemos que a medida que escribimos la métrica, el editor nos va haciendo recomendaciones. En este caso escribiremos la función max y seleccionaremos el campo coste de la tabla ventas. Si por un casual hubiésemos creado la métrica en una tabla donde no la queremos, podemos recolocarla. La seleccionamos y modificaremos el valor de tabla inicial en la pestaña de herramientas de medición. Para ver el valor de esta nueva métrica, vamos a seleccionar una tarjeta para mostrar el valor. Ya tenemos el valor de coste máximo. Ahora vamos a repetir el mismo proceso para el coste mínimo. Creamos la métrica y añadimos una tarjeta para visualizarla. Vamos a crear una última métrica que sea un porcentaje. Por ejemplo, crearemos un porcentaje que sea el máximo frente al coste total. Seleccionamos la métrica ya creada, max coste, y la dividimos entre el sumatorio del coste. El sumatorio del coste se puede hacer directamente en la fórmula o creando la fórmula aparte y referenciándola aquí. Añadimos otra tarjeta y seleccionamos el porcentaje creado. Con este porcentaje nos damos cuenta que quizá haya que aplicar cierto formato a algunos campos. Para ello, seleccionamos el campo y en el apartado de formato de la pestaña de herramientas de medición seleccionamos el porcentaje. Como vemos, ahora se nos muestra mucho mejor. Vamos a añadir separador de miles a campos como coste, ventas o cantidad. Se encuentra al lado de la opción de porcentaje. La tarjeta de máximo no entra en detalle sobre la cantidad real, muestra un redondeo, por lo que podemos añadir decimales y ver más en detalle dicha cantidad. Además de las métricas, con el lenguaje DAX también podemos crear tablas.
Por ejemplo, vamos a crear una tabla de calendario. Seleccionamos la opción de nueva tabla en la pestaña de modelado y se nos abrirá un editor de texto igual que el de las métricas. Le daremos nombre a la tabla, en este caso la llamaremos calendario. Y utilizamos la función calendar de DAX, especificando fecha de inicio y fecha de fin. Como tenemos datos de los años 2003, 2004 y 2005, este es el intervalo que vamos a utilizar. Cuando terminemos, veremos que se nos ha creado la tabla con una jerarquía de año, trimestre, mes y día. Seleccionamos el campo y en la pestaña de herramientas de columnas modificaremos el tipo de dato para que sea de tipo fecha. Como en la tabla principal de ventas no se mostraban los datos a nivel de día, solo de mes y de año, vamos a crear un campo de fecha en la tabla de ventas, para así poder relacionar ambas tablas. Situándonos en la vista de datos, vamos a seleccionar la tabla de ventas. Con botón derecho crearemos una nueva columna. En este caso vamos a concatenar los campos año y mes a los que les vamos a añadir una barra entre ellos y el día 1. En lugar de utilizar la función de concatenar que hemos utilizado antes, vamos a concatenar estos campos con el operador ampersand. La función concatenate nos limita a 2 campos. Podríamos utilizarla, pero habría que utilizarla varias veces para conseguir lo que aquí conseguimos con el ampersand. Al igual que con el campo fecha de la tabla calendario, vamos a modificar el tipo de dato para que sea de tipo fecha. Una vez hemos hecho esto, iremos a la vista de relaciones y arrastraremos el campo fecha de la tabla ventas sobre el campo fecha de la tabla calendario. Antes hemos hablado de las tablas de hechos y dimensiones. Ahora habríamos creado una nueva dimensión, la dimensión calendario. Podemos ver que la relación se ha establecido correctamente añadiendo al gráfico de tabla que tenemos en la portada los campos mes y año de la nueva tabla. Si vemos que los dos coinciden, es que la relación es correcta. Ahora podemos eliminar los campos de la tabla de ventas. En la jerarquía que se ha creado en la tabla calendario tenemos el campo trimestre. Podemos añadirlo al gráfico de barras y tener un nivel más de profundidad. Cambiaremos los campos año y mes que ya tenemos en el gráfico por los nuevos campos año y mes y añadiremos además trimestre. Con este ejemplo vemos la potencia del lenguaje DAX. A la hora de interactuar con los gráficos existe la posibilidad de definir cómo interactúan entre sí. Seleccionando un gráfico, en la pestaña Formato, tenemos que pulsar sobre Editar interacciones. Veremos como en todos los gráficos menos en el seleccionado aparecen 2 o 3 botones nuevos en función del típico de gráfico que sea. Esto nos va a permitir definir cómo van a reaccionar los gráficos con el gráfico que tenemos seleccionado. Primero tenemos la opción de filtro, en la que se establece que la información a mostrar se va a filtrar. La opción de resaltado, como su propio nombre indica, va a resaltar la información relacionada. Y por último, tenemos la opción de ninguno, que permite que el gráfico se mantenga estático. Vamos a realizar un ejemplo para ver cómo funcionan las interacciones. Seleccionaremos el gráfico de tarta y definimos que el gráfico Trimap se filtre y que el gráfico de columnas se resalte. Ahora, seleccionando el gráfico de columnas, definimos que el Trimap se resalte, el gráfico de tarta se filtre y la tabla queremos que no haga nada. Interactuando con los gráficos, vemos cómo han quedado definidas las interacciones entre ellos.
Una vez hemos definido qué gráficos se van a mostrar en nuestro informe y le hemos dado formato a los campos, es hora de trabajar el aspecto visual del informe mejorando algunos detalles. Primero modificaremos el color de fondo de página. Seleccionamos la página y en el apartado de formato establecemos un color y su transparencia. También se podría modificar el tamaño de página, pero ahora lo dejaremos como está. Con el cambio de color de fondo vemos la delimitación de los gráficos y ahora nos va a ser más fácil organizarlos. Existe la posibilidad de agrupar gráficos para que funcionen como uno solo. Vamos a seleccionar, manteniendo la tecla Control, las tres tarjetas y con botón derecho pulsaremos en grupo. Vemos cómo funcionan de forma unitaria. Desde el apartado de formato de cada gráfico podremos modificar la forma en la que éste se muestra. Podemos modificar su título, mostrar o no etiquetas de datos, modificar el color de datos que viene por defecto, mostrar o eliminar la leyenda, etc. Ya hemos mencionado la posibilidad de renombrar los nombres de los campos, pero puede ser que queramos mantener el nombre original del campo, pero en el gráfico que tenga otro nombre. Esto se puede hacer en la sección de campos del gráfico, pulsando botón derecho sobre el campo y seleccionando la opción Cambiar nombre. Veremos que se ha modificado el nombre en el gráfico, pero que se ha mantenido su nombre en la tabla original. Además de los gráficos que se incluyen en Power BI por defecto, podemos añadir nuevos desde el Marketplace o desde un archivo. Para ello, podemos pulsar sobre la opción Más objetos visuales de la pestaña Inicio o sobre los puntos suspensivos que aparecen a continuación de los gráficos. Seleccionamos la opción Importar de Marketplace. Nos pedirá que iniciemos sesión si no lo hemos hecho antes. Yo en este caso ya he iniciado sesión para continuar con el ejercicio. En la nueva ventana buscamos la palabra Aquarium, agregando la primera opción que aparece. El cheque azul que aparece al lado de los gráficos nos indica que está certificado por Power BI y que en futuras actualizaciones el funcionamiento del gráfico está asegurado. Cuando lo agreguemos veremos que nos aparece junto al resto de gráficos. Crearemos una nueva página y la llamaremos Pecera. Incluimos el nuevo gráfico que hemos importado y añadimos una métrica donde dice Fish Size y alguno de los campos de producto donde dice Fish. Veremos que los productos se nos representan como peces y el tamaño corresponde a la métrica seleccionada. Ya tenemos definido nuestro informe, por lo que es hora de publicarlo en el servicio y que otros usuarios puedan consultarlo. Es recomendable a la hora de publicar que lo hagamos con la página seleccionada que queremos que se muestre cuando se abra en el servicio, ya que puede ocurrir que se muestre primero la página que está seleccionada cuando publicamos el informe. Por ejemplo, si tenemos una página oculta
y publicamos con ella seleccionada, esta aparecerá cuando la abramos en el servicio, aunque luego esta no esté disponible. Primero, debemos iniciar sesión con nuestra cuenta empresarial. Una vez iniciada sesión, podemos publicar desde la pestaña de inicio. Si no hemos guardado antes, nos preguntará si queremos guardar el informe. El informe se guarda con una extensión .pbx, que es la que utilizan los archivos de Power BI. Cuando vayamos a publicar, nos preguntará en qué área de trabajo queremos publicarlo. Por defecto, tendremos nuestra área de trabajo. Para tener más áreas de trabajo, además de la propia, es necesario tener una cuenta Pro de Power BI. Aceptamos y comenzará a subir el informe. Esto tardará más o menos en función de lo pesado que sea nuestro informe. Una vez finalizada la subida, podemos acceder al informe pulsando en la opción de abrir en Power BI o accediendo directamente al servicio escribiendo en nuestro navegador app.powerbi.com. Si nos lo pide, iniciaremos sesión y ya estaríamos dentro del servicio. En la página de inicio del servicio tendremos un resumen de los elementos que componen nuestras áreas. Podremos marcar algunos de estos elementos como favoritos para que nos aparezcan en su correspondiente ventana. En la ventana de recientes nos aparecerán aquellos elementos que ya hemos utilizado con anterioridad. En aplicaciones tendremos aquellas aplicaciones que hayamos creado o incorporado. Una aplicación es un tipo de contenido de Power BI que combina paneles e informes relacionados en un mismo lugar. Para usar esta característica es necesario tener una licencia Pro. En la ventana de compartido conmigo aparecerán aquellos informes que se hayan compartido con nosotros. En áreas de trabajo aparecerán todas las áreas de trabajo de las que disponemos. Para crear áreas de trabajo necesitamos una licencia Pro. En mi área de trabajo aparecerán todos aquellos elementos que hayamos subido a nuestra área de trabajo. Cuando subimos un informe, se publican en el servicio tanto el informe como el conjunto de datos asociado a este. Al estar el conjunto de datos disponible, podríamos crear nuevos informes a partir del conjunto de datos. En la sección de informes encontraremos el informe que acabamos de subir. Podemos interactuar con él. La opción de paneles nos permite crear un cuadro de mando donde visualizaremos información seleccionada de uno o más informes. Posicionándonos en nuestro informe, podemos seleccionar la opción de anclar informe que aparece en todos los gráficos. Nos preguntará a qué panel queremos anclarlo. Crearemos uno nuevo y pulsamos en anclar. Anclaremos algún gráfico más y lo visualizamos en la sección de paneles. De esta forma, con un solo vistazo, podemos ver información que consideremos más relevante sin necesidad de acceder al informe. Si interactuamos con cualquiera de los gráficos, nos llevará a la página y el informe del que pertenece. Para compartir informes necesitaremos tener una cuenta Pro. Pero si no disponemos de este tipo de licencia y queremos compartir nuestro informe o insertarlo en una página web, tenemos la opción de hacerlo público, teniendo en cuenta que cualquiera que tenga el enlace podrá acceder a él. Visualizando el informe, pulsamos sobre Archivo y seleccionamos la opción Publicar en la web. Se nos generará una URL que podremos compartir.